Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. En principio, ya saben, debería ser el último programa de la semana. Vamos a ver si es tranquilo este fin de semana. Y vamos a empezar con los titulares, aunque antes vamos a hacer un pequeño inciso. Decíamos que a las 7:15 había esa conferencia de Macarena Olona en Granada y lamentablemente ha acabado con incidentes, no sabemos si decir la palabra graves o no, es decir, puñetazos, bandazos de unos para otros, una auténtica vergüenza. Hay que decirlo así de claro. Nosotros que podemos estar más de acuerdo o no, no entender, incluso podemos algunas de las últimas cosas que está haciendo Macarena Olona, pero de ahí a que no te permitan hablar en una democracia es un mal ejemplo, no solo de los que organizan esos scratches, que luego se quejarían cuando pasaban otras cosas, sino es una auténtica vergüenza. Fíjense pero un detalle. Fíjense que estamos todavía antes de los titulares, pero creemos que es interesante, que ha puesto un tuit Macarena Olona hace unos minutos, hace un poquito más, sinceramente, donde solo ponía una palabra, libertad. Alguien, una hormiguita, ha caído y nos ha dicho, qué curioso, ese es el eslogan que usaba Isabel Díaz Ayuso. Lo dejamos ahí. Cada uno que interprete lo que quieran. Ya sabe lo que decía nuestra bolita de cristal sobre este tema hace unos días. Nosotros vamos a desarrollar todos los temas del día con esta pequeña introducción que hemos hecho. Hablaremos obviamente de los paseos de Sánchez. Recordemos, el 30 fue un fracaso, Sevilla, el 29 se aplazó, se ha hecho hoy en Toledo y en fin, ¿qué quieren que les diga? Ha sido otro fracaso, vamos a decirlo así de claro. Por su lado, Feijóo iba recopilando aplausos en la región de Murcia. La contraposición de unos a otros, de la misma manera que van las encuestas. Luego nos pasaremos por esa entrevista que ha tenido hoy el líder de Vox, que se ha quedado un poco sobre precisamente Macarena sin palabras cuando le han preguntado sobre ese tema. Lo único que ha remarcado es que ya no está en el partido. Es de esas cosas extrañas que intentaremos hacer un análisis un poco personal tras diversas conversaciones que hemos tenido el día de hoy sobre la situación actual de Vox. Luego nos iremos al Congreso, no hablaremos de nuestros amigos del Grupo Mixto, ya verán que en algún día volveremos a hablar, en alguna semana. Hoy para comentar pues que los diputados siguen manteniendo ese nivel extraño. No vamos a entrar aquí si son mejores o peores, pero ¿se acuerdan de Casero, aquel señor que se equivocó y hizo perder al Partido Popular aquella elección, que fue el principio del fin, vamos a decirlo así de claro? Pues hoy se ha vuelto a equivocar y ha votado a favor de investigar a Mariano Rajoy, de verdad. Había gente que ha hecho el chiste de a este señor, a lo mejor hay que decirle que se vota con la mano, porque parece cuanto menos extraños tantos errores, y algunos pensamos que lo que tocaría en el Congreso es una demolición de los diputados, porque hay cosas que no se pueden consentir. Parece por lo que se habla que Casero obviamente no va a repetir, y parece que muchos de los diputados del Partido Popular, sabemos que muchos no se escuchan, tampoco van a repetir. Vamos a ver si eso se confirma a partir de las elecciones de mayo, porque es cuando se empezará a configurar ese panorama. Tiene tiempo, fijo, para hacer cambios, seamos sinceros. Luego nos iremos al tema económico, pues desde cosas como que los hoteles empiezan a cerrar la temporada ya porque consideran que estas semanas que vienen no les va a justificar por el elevado gasto de la energía, hasta que en España es el país donde menos suben los salarios, hasta un 42% menos que el resto de países de la Unión Europea. Luego vendrá Sánchez y nos dirá qué bueno que estoy, qué bueno que soy, y todas esas cosas tan simpáticas que nos dice nuestro amado presidente. Finalmente vendremos a esta zona donde hemos venido hoy nosotros, bueno, hemos vuelto a casa, que somos de aquí, ya lo saben, a hablar de Cataluña, donde parece que podría ser evidente que podría haber elecciones. Hay una situación complicada en Cataluña, digámoslo así de claro. ¿A quién interesa que esas elecciones pudieran coincidir con unas municipales? ¿O que fueran antes? Es un debate curioso y un debate que puede ser cuanto menos interesante, porque la realidad en este momento es que en Cataluña es tierra de nadie y nadie parece estar preparado para nada. Y esa es una realidad así de clara, y eso provoca que a lo mejor nadie sabe qué va a pasar.
Empezamos, si le parece, con ese recorrido de Sánchez por Toledo. Fracasó en Sevilla, canceló la visita a Toledo que tenía el sábado y la ha hecho hoy, y ha sido otro rotundo fracaso. Solo hay que ver los vídeos, las imágenes, que se le ve alejado de la gente, no es capaz de salir a la calle, parar el coche y pasearse. Ya no cuela aquello, ¿se acuerdan lo que decían en Sevilla los medios prostituidos? Oh, eran 8 de Vox que estaban gritando. Pues deben ser los 8 mismos que dan la vuelta a España. La realidad es que Sánchez no puede pisar la calle. Por cierto, sus ministros tampoco, obviamente, excepto la ministra Llop, que recuerden que va en metro y escucha conversaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas. En fin, bueno, suponemos que otro socialista como Griñán no debería ir por la calle porque debería estar en la cárcel, pero bueno, eso es otra historia que ya hemos hablado estos días. Pero la realidad es que todo eso sigue generando muchos nervios en el PSOE, porque, como decíamos ayer, hay la sensación cada vez más amplia que la figura de Sánchez empieza a perder votos. Y hemos comentado, y lo comentamos hace, creo que fue un par de semanas en unos programas de agosto, que decíamos que una de las grandes dudas que había en el PSOE es que no tenían a nadie con suficiente carisma, creían, para sumar votos. Y creían que Sánchez, dentro de lo malo, al menos les servía para mantener un cierto estatus. Y ahora empiezan las dudas, que visto el recorrido de Sevilla, visto el recorrido de Toledo, visto las encuestas, obviamente no la del CIS, porque saben que según la del CIS, Sánchez es Dios o lo siguiente. Cada vez se generan más dudas en las filas socialistas, recordemos ese enfrentamiento entre las filas socialistas y Sánchez, que empiezan a apostar porque Sánchez ya no suma votos. Peor, no mantiene votos, sino que cada vez que habla, un estilo Casado, ¿se acuerdan Casado hace unos meses? Pues le hacen perder votos. Y algunos empiezan a elucubrar, vamos a decirlo así de claro. ¿Quién hablaba un par de semanas antes de la caída de Casado de Feijóo? Seamos sinceros, se hablaba de Ayuso, pero no se hablaba tampoco en un momento, nadie dudaba, incluso nosotros habíamos dicho que parecía que se le iba a dar esa oportunidad a Casado de presentarse a unas elecciones para luego ser derrotado, ser sustituido, aunque algunos, y es cierto que Feijóo ya tenía su equipo medio preparado, y empiezan algunos a buscar similitudes con el PSOE. Y dicen internamente, si Sánchez está perdiendo votos, y sabemos que no vamos a gobernar en 4 años, ¿por qué vamos a sacrificar las elecciones municipales y las elecciones autonómicas? ¿Por qué vamos a quemarnos antes de llegar a ellas? ¿Cuál es el real interés de mantenerlos en esa posición? Además, aunque no lo crean, dentro del PSOE existen muchas dudas sobre el tema del indulto a Griñán, que parece que el gobierno estaría decidido a tirar adelante, porque entienden que hay dos momentos claves. ¿Qué es más importante? Lo que diga Griñán en caso de no haber indulto, porque podría alargar, o perder 3.000 regidores más concejales, por hacer el indulto a Griñán. Claro, aquí estamos en los números y en la estadística. Seguramente Griñán dirá, no, primero salvarme a mí. Y seguramente esos 3.000 concejales, algunos cobrando 3 o 4.000 euros, dirán, sí, mis cojones. Dice, ¿qué coño? Griñán a la calle. Bueno, a la calle no, a la cárcel. No voy a dejar perder mi cargo por ese señor. Y todo eso genera un conflicto interno que no se pueden imaginar lo grave que es. Porque al final, y esto es algo muy humano, sobre todo los que son... Deberíamos echarnos unas risas, los que son autónomos, pequeñas empresas, de decir, coño, miren los socialistas, los líderes socialistas, obviamente, los cargos medios de ayuntamientos, etcétera, alcaldes de muchos municipios, que empiezan a darse cuenta de que se pueden quedar sin nada. Lo que, por cierto, nos pasa a los autónomos y empresarios cada día de nuestra vida. Y empiezan a tener miedo. Y empiezan a dudar qué camino seguir. Y empiezan a pensar que a lo mejor el día siguiente de las elecciones, el día siguiente no, obviamente, pero al cabo de un mes, ya no les llegarán 3.650 euros cada mes a final de mes. Y piensan, yo en este municipio de 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, que llevo 12 años de alcalde, imaginarán que nos estamos leyendo un libro y no estamos pensando en nadie, ni estamos explicando ninguna historia personal, por Dios, nadie piense cosas raras.
que llevo 12 años de alcalde, cobrando 3.000 y pico euros, que no sé hacer nada. Sí, va a las reuniones de la Diputación, a la alcaldía, aquí la gente me saludaba, no sé qué, yo era el señor alcalde, alguna vez iba incluso a Madrid, participaba en comités, claro, no podré pagarme ni los billetes a Madrid. ¿Y de qué voy a vivir? Si llevo 12 años dedicado a la política. Y en este pueblo obviamente nadie me va a dar nada, porque las perspectivas que tenemos es que asocian mi imagen, que creo que lo he hecho bien, a la de un presidente fracasado, que indulta a unos, indulta a chorizos, indulta a delincuentes, que hunde la economía de España, que se mueve en avión por todos lados, que no puede salir a tomar un café. ¿Y yo por qué me tengo que ver en ese espejo? Ya que hay dos planteamientos. No se sorprendan, lo primero, de que empecemos a ver a alcaldes actuales de localidades, y esto es una cosa que vamos a explicar aquí, que luego aparecerá en otros medios, alcaldes actuales presentándose de forma independiente, cosa que en ayuntamientos no es tan complicado, para no vincularse al Partido Socialista, salvando distancias. Aquello que hizo Feijóo, no presentándose con las siglas, bueno, sí, con las del PP, pero escondiéndolas. Pues no le extraña a nadie. Bueno, la parte esa de no aparecer con el símbolo socialista ya denlo por hecho en muchas localidades. Pero incluso que muchos abandonen esa militancia socialista y pasen de golpe a ser independientes. Yo qué sé, agrupación local de Pericos del Norte, por decir algo. Coño, y resulta que el candidato era el representante socialista. ¡Qué curioso! Pues eso seguramente va a ser una de las opciones que están pensando más de uno de los representantes socialistas, que son suficientemente capaces de ver que bajo las siglas del PSOE, sea con Sánchez, o sin Sánchez, no van a ningún lado. Y la gran batalla, la gran clave, como decimos desde hace meses, son estas elecciones del 28 de mayo. Lo que está sorprendiendo a más de uno es la velocidad con la que se están desarrollando estos antecedentes a las elecciones. No hay listas todavía en muchos lugares, no lo olviden. Pero ya empieza a haber las purgas que decíamos esta mañana, por ejemplo, en medios socialistas, de candidatos muy cercanos a Sánchez que empiezan a ser liquidados por el aparato porque ya están pensando en el siguiente gobierno. Están pensando ya más en los 4 años de desierto que van a tener, intentando esperanzados que el mensaje que traiga el líder de la oposición Feijóo se enfrente a una crisis brutal que haga resurgir a los suyos. Y ahí es donde nosotros pensamos, insistimos, que patina un poco la teoría de Feijóo. Dentro, obviamente, de los aciertos que debe tener, porque está ganando las elecciones casi sin bajarse. Hoy ha ido a Murcia, ha sido recibido con aplausos. Pero si hiciéramos un aplaudómetro, no sé cómo se llamaría, un lugar de aplausos, vamos a reducirlo, que es muy tarde y no vamos a inventarnos más palabras, seguramente, obviamente, Sánchez tendría 0, Feijóo tendría X y Ayuso tendría X más. Y eso es una cosa innegable. Y en el PP son conscientes de que no solo hay que ganar, sino que hay que ilusionar. Y son conscientes de que las elecciones generales van a venir después de las municipales, van a intentar mover listas para poner a sus propios candidatos, para intentar lanzar la idea de que el cambio ya ha empezado. Y como decíamos antes, avanzábamos en el tema de los titulares, la renovación del Partido Popular en el Congreso va a ser de esas de órdago. No hablamos obviamente de Casero, del que hablaremos luego, sino en general de muchas de las personas que están allí y muchos que no se lo esperan. Feijóo quiere cambiar una buena parte de sus diputados por un simple hecho, incluso diríamos estético. Quiere dar un nuevo brío al gobierno y quiere apostar por ese cambio, por ese look, vamos a decirlo así, de cara a unas elecciones a finales de año. Considera que tras la victoria en las elecciones municipales y autonómicas, con eso que algunos llaman poca ilusión generada, puede tener la suficiente fuerza para desde ese momento lanzarse una carrera desenfrenada para intentar arrasar a Sánchez. Riesgos
que lo hemos dicho muchas veces, en esto de la política, tontos, pocos, poquísimos. Y algunos consideran que esa estrategia de Feijóo, a largo plazo no quiere quemarse en estos meses. Puede tener un inconveniente, y es si, por ejemplo, el Partido Socialista en su guerra con Sánchez decidiera liquidar a Sánchez antes de tiempo y Feijóo tuviera que ir con las armas que tiene actuales, que obviamente ganaría las elecciones, eso nadie lo va a discutir, pero entraría con poca fuerza, con aún fuerza suficiente de Vox, que dificultaría esos años de legislatura. Y ahí ahora mismo está la pelea de la estrategia. La clave, el 28 de mayo. El concepto importante, ¿qué decisiones tomará la fuerza, vamos a llamarle así, del Partido Socialista contra Sánchez? Si estimará conveniente mantenerlo aunque pierdan votos dejándolo encerrado, o considerará una opción de hacerlo salir. Fíjense que usamos la palabra hacerlo salir. Ya lo han hecho en una vez, o sea que podría volver a pasar. Porque elecciones, recuerden, solo puede convocar el presidente Sánchez. Pero hacerlo salir, puede hacerlo, entre comillas, cualquiera. Es decir, un partido puede hacerlo con cierta facilidad. Y las arengas que va dando, por ejemplo, Sánchez en el Congreso, pues ya podemos decir que no gustan ni convencen. Hay mucha gente acostumbrada a estar tranquilamente y empiezan a haber cada vez más nervios. Y el problema es que los nervios se trasladan a otros partidos, hablamos obviamente en este caso del PP, ya no hablamos de Ciudadanos, que sean todos por amortizados, o Podemos, porque empiezan a darse cuenta de que muchos de ellos no están en los planes de Feijóo para continuar. Otros todavía no se han dado cuenta, ya les llegará su momento. Y volvemos a la historia del principio, de los concejales. ¿Quién va a pagar 6.000 euros, por ejemplo, al señor Casero del PP? Pues parece que difícilmente alguien. Y ahí estamos en el problema de la clase política actual en este país, que es gente sin preparación, en la mayoría de casos, que están muy satisfechos con esos 6.000, 7.000 euros, hombre, muchos estarían satisfechos, obviamente, y que tienen el problema de que no saben cómo conseguirlos una vez fuera de la política. Y aquí vienen los juegos malabares. Vamos a ver también mucho juego malabar. Vamos a ver alguno de Ciudadanos que nos va a aparecer en otro partido de golpe, ya lo verán. Ahí lo dejamos ir. En mundo te vas a quedar un poquito solo, porque al final la gente tiene esa necesidad, casi podríamos decir natural, y no creo que digamos nada nuevo, de sobrevivir. No crean que el único superviviente es Sánchez, no, aquí estamos llenos de una tropa de supervivientes y van a hacer todo lo posible por intentar mantenerse. Porque luego ves historias de esas que sorprenden. Hoy ha habido una entrevista al señor Santiago Abascal en la de Federico Jiménez dos Santos, si no nos equivocamos, donde le ha preguntado por los movimientos de Macarena Olona y se ha hecho el silencio. Santiago Abascal ha venido a decir que él no lo entendía. Ya dijimos ayer que su discurso empezaba a flojear. No está en una situación cómoda ahora mismo, porque ve que su partido empieza, curiosamente, a desmembrarse de una manera sorprendente. Recuerden que hablaban de familia, de todas estas historias tan bucólicas. Pero al final realmente hay 5 personajes, había claves en el Vox actual. Santiago Abascal, que con todo el respeto, pinta bastante menos de lo que la gente cree. Espinosa, que se cree que tiene el control del partido, pero que tiene ese aire que hemos dicho alguna vez, podemos decir, de señorito, que parece no cuadrar con muchos de sus votantes. Fíjese que aquí no estamos diciendo si alguien es listo o tonto, estamos diciendo matices de comunicación. Smith, que solo le falta ir con el subfusil caminando por la calle, con lo cual parece que no se asocia tampoco a mucho votante de Vox, aunque estuviera en sus orígenes. Es lo que podríamos decir en política, un buen minero, es decir, que sirve para lanzar el partido, pero luego va siempre con la cara negra y no lo podemos llevar a cenar un Michelin. Tenemos Busadé, el europarlamentario, que podríamos decir es la mano de la obra o la mano de Dios, cada uno interprete lo que quiere. Otro mensaje que parece que no encaja, obviamente, con todos los votantes de Vox. Y teníamos a Olona, que seguramente representaba, antes de su mutación, representaba pues ese término más centrado, más incluso liberal, podríamos decir, que parece que se ha reconvertido ahora en la obra de Dios y en una, como nos decían estos días, como en una amante despechada. No me han dado lo que quería
he fracasado, digo que me voy, pero ahora vuelvo. Parece aquello, y saben que en Vox eso está mal visto, es decir, parece aquello de mi amante está casado y lo sé, pero quiero que se venga conmigo y él me dice que no, que quiere mucho a su mujer, que solo me lo paso bien contigo, pero yo insisto en que me quiero casar con él. Hablamos en simbología de Vox, ¿eh? Y parece que no es el camino. Fuera de eso, obviamente, insistimos, lo de hoy es una auténtica vergüenza y una salvajada, y eso es incuestionable. Pero, ¿tan difícil es en la clase política dejar la política? Porque al final, los políticos deben pensar que mucho votante es ignorante, y nadie niega que del 100% de fieles que podía tener Macarena Olona, 50% o 60% estén encantados con su vuelta a la política, pero nadie niega que un 20, un 30, un 40% han quedado totalmente defraudados con estos vaivenes. Y esos porcentajes en política son muy altos, porque uno puede pasar de sumar mucho a un partido a restar a un partido. Y fíjense, si Macarena en Andalucía, por la nefasta campaña que hubo, y eso es innegable, restó, aunque haya sumado 2 escaños más y más votos, restó las expectativas que había, imagínense luego de este baile que ha tenido durante los últimos meses, ¿alguien de verdad se cree que va a sumar si vuelve a Vox? Insistimos en el mensaje que ha lanzado hoy, la palabra libertad, y nosotros dijimos que Macarena podría ser un buen acompañante, pero queda claro tras los últimos movimientos que no es una buena líder. Y esto en Andalucía también quedó claro. Seguramente es alguien que va genial para los debates, para las cosas esas, pero no tiene la fuerza de liderazgo que algunos creían que tenía. Y obviamente, si estamos partiendo de un partido como Vox, donde parece que la fuerza, citando a la película, no les acompaña, vamos a decirlo así, la bolita nos sugiere, es una sugerencia, que una llamada de Ayuso podía mover al personaje. Y seguramente sería el único lugar donde podría sumar. Porque ustedes se imaginan, vamos a hacer una hipotética situación. Saben que a veces nos equivocamos, y hoy pues unos días de esos que nos equivocamos. Elecciones en Madrid. No hay que comprometer tampoco a la cosa, pero que Macarena Olona cerrara la lista de Ayuso. No decimos que vaya ni la 2 ni la 3. Cerrar la lista, ¿sabes que es muy simbólico? Quiere decir, no molestas, pero te vamos a llevar donde quieras. Eso sería un golpe contra Vox en las elecciones de Madrid, porque ese 50-60% de votantes que tendría Vox dudando serían al PP, automáticamente. Los que ya no tenían claro si esté Macarena o no, o los defraudados, seguirían estando con Ayuso, porque total, ha puesto la última. Y podríamos ver una caída estrepitosa del Vox, en las elecciones de Madrid. Suficiente caída para que el PP tuviera mayoría absoluta. Obviamente, podemos tener la historia al revés. Si voy a ganar por mayoría absoluta, que piensa el equipo de Ayuso, ¿por qué arriesgarme a que no se interprete bien ese movimiento? Quizá esperemos a que pasen las elecciones y luego anunciemos que la cogemos. Tenemos 4 años para acomodarnos con ella y para reforzar su posición. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en política, en análisis político, en comunicación política. Cuando hay dudas, es difícil saber qué camino es el mejor. Pero los escenarios hay que planificarlos siempre para pensarlos bien antes de tomar decisiones. Cosa, por cierto, que parece que el señor Casero, cambiamos de tema, el diputado del PP, desconoce, porque se ha vuelto a equivocar hoy. Yo se ha equivocado en una votación que se pedía investigar al señor Rajoy. En fin, lo de Casero, que pudo ser un accidente el primer día, 2 accidentes, se convierten ya en casualidad. Aquello es, vamos a tirar de broma, ya que estamos tan tarde, aquello de que vamos a ir a lo tradicional, nos vamos a volver un poquito de Vox ahora. Unos que están casados y le dice, he tenido una mala tarde y me he tirado
vamos a ser muy vulgares, a la secretaria. O al revés, me he tirado a mi secretario, para que vean que aquí no tenemos estigmas. Pero no volverá a pasar, María, no volverá a pasar, Juan. Vale, al cabo de un mes te tiras a otra. O a otro. Ya parece que son dos. Pues aquí lo de casero parece un poco algo similar. Hombre, una vez uno se puede equivocar. 2 veces, con lo mismo. Parece ya sospechoso. En todo caso, Casero debe saber que en principio no va a repetir en el Congreso, con lo cual, perdón, como si se equivoca 7 veces, que disfrute el señor, pero realmente son de esas cosas que confirman, como lo que explicamos estos días del Grupo Mixto, que hay mucho indocumentado con carné de diputado, fíjense que hemos hecho hasta una rima, y la situación real es que es bastante vergonzante, vamos a decirlo así en resumen. No vamos a entrar más con el señor Casero, pobre, que ya tendrá suficientes problemas como para que encima salgamos nosotros a decirle más cosas. Donde sí que hay que empezar a hablar, cada vez hablaremos más obviamente de la economía, pues que muchos hoteles ya empiezan a cerrar, dando por concluida la campaña, porque el aumento de precios no justifica los movimientos. Nosotros hoy hemos venido en tren desde Madrid, que venimos de momento, vamos siempre y volvemos en tren, y les aseguro que es el tren, hemos cogido el de las 5 y pico, un tren que en teoría debe estar lleno, la vez que más vacío iba. No quiero exagerar, pero a lo mejor el vagón nuestro habitualmente va lleno, o el 90%, no vemos asientos vacíos, hoy a duras penas llegaba al 50%, era un tren directo, tren directo Madrid-Barcelona. Imagínense, pues los hoteles deben ir por el mismo camino. Y esa es la triste realidad, que nos quiere negar el gobierno, que va todo muy bien, va todo genial, pero solo salir a la calle se ve. Tú vas a un restaurante donde antes tenías que esperar y te dan la mesa sin problema, y te levantas y aún hay mesas vacías. También nos ha pasado hoy en Madrid. Y eso es algo que hay que empezar a ver. Agosto es un mes, entre comillas, en este país excepcional, como julio, por el turismo, pero septiembre no es agosto, y octubre ni les cuento lo que es y lo que puede ser. Además, en España ha subido los salarios un 42% menos que el resto de la Unión Europea en este periodo post-pandemia, lo cual se imaginan que ya es un drama en sí mismo. Empresas, hemos visto hoy una de Vigo, que empiezan a cerrar los fines de semana porque ya no tienen componentes, se unen a todas esas empresas, empiezan a reducir su producción porque el coste energético no les satisface ni les da a buenos números. Pasamos ayer una empresa menor que ha pasado a multiplicar de 12.000 o 13.000 euros que eran a una burrada a 100 y pico mil de gasto de luz. Y claro, imagínense negocios pequeños que utilizan la luz, por ejemplo, los hornos, panaderías, etcétera, que han visto triplicar incluso su coste de producción, y que claro, no vas a poner la barra de pan al triple, en algunos sitios se empieza a hacer, pero realmente cuando uno va al supermercado a diario, nosotros tenemos ese defecto, vamos a confesarlo, hemos dicho alguna vez, nosotros vivimos encima de un supermercado, técnicamente no, pero al lado, y nos hemos acostumbrado a tener la nevera vacía, somos un desastre y vamos cada día al supermercado. Eso va muy bien porque a veces hay ofertas que ponen los martes, la vemos y la cogemos. Eso somos muy catalanes. Pero te das cuenta de que antes podías cenar, como quien dice, con menos de 10 euros y ahora prácticamente no hay día que no te gastes, sobre todo si entras en pescado, carne, etcétera, etcétera, bastante más. Y eso es una cosa que se ve pisando la calle, no se ve desde el Palacio de la Moncloa. No se ve si no estás encima de las cosas. Como encima de las cosas, con muchas dudas, obviamente está el gobierno de la Generalitat en Cataluña, que parece que va directo a unas elecciones, la bronca entre Junts tras la diada, y veremos con la manifestación del domingo si se aumenta y Esquerra Republicana es cada vez más grande. Y Esquerra parece que se plantea una operación que podría ser un poco suicida, vamos a decirlo así. Se plantea, dejamos a Junts, presentamos al mismo candidato y nos apoya el PSC de ella. Hombre, conociendo a ella, cualquier cosa. Con tal de chupar, vamos a decirlo así, se apunta a un bombardeo. Pero volvemos a las estrategias a medio y largo plazo. ¿Cómo funcionará una estrategia de un gobierno en la Generalitat antes de las elecciones de mayo? Porque no habría elecciones en este caso, las elecciones municipales, entre el gobierno de Esquerra y el PSOE. ¿Cómo afectaría? No tanto a Cataluña, porque aquí somos muy especiales y a lo mejor hasta subirían en votos, pero sí al resto de España.
¿Sería la enésima debacle del Partido Socialista? Con lo cual parece que esa aspiración es complicada. Parece lo más lógico que se dijera, estamos hablando, pero no hemos arribado a un acuerdo y no sé qué, y habrá elecciones. Y aquí viene el punto 2. ¿Tiene sentido hacer unas elecciones de Cataluña un mes antes que las elecciones municipales? No hablamos ya por economía política, sino por todo. ¿Tiene sentido en Cataluña, que saben que eso, aquí las elecciones se han de hacer un día solo para nosotros, como en el País Vasco, no podemos mezclarnos con la purria de las municipales? ¿Tiene sentido hacerlas el mismo día o un mes después? Y claro, aquí viene la otra clave. ¿Va a aguantar tantos meses este gobierno? Eso decimos que no. Bueno, pueden tragar muchos sapos, pero en principio parece que no. Y aquí sí que estamos sin bola y sin nada. Aquí estamos en la intemperie total, teniendo en cuenta que es Cataluña y que es un desastre en todo y que no se puede entender nada prácticamente de lo que pasa. Habrá que estar pendientes los próximos días. Si hay elecciones, no hay elecciones, ¿cuándo serán? Y sin lugar a dudas, siendo un tema que nos da mucha pereza, porque esto al final es el culo del mundo, vamos a decirlo así de claro, creemos que toca intentar explicarlo. Decíamos, en principio, último confirmado de la semana. Mañana en principio sí que habrá segundo café. Saben, los viernes es un poco más tarde de lo habitual. Intentaremos descansar sábado. Domingo hay una manifestación, está en Cataluña. Y a la noche intentaremos hacer el programa de noche de confirmado. La semana pasada no lo hicimos para intentar avanzar toda la próxima semana que viene. Cada vez todo más divertido y más intenso. Y los análisis. La bolita de cristal. Pues no me digan por qué. Cada vez parece que tiene más visos de convertir las cosas en realidad. No sé, la intentaremos limpiar durante estos días a ver si nos da alguna información nueva interesante. Y en todo caso, cualquier novedad, cualquier cosa nueva, nosotros saben que no tendremos ningún problema en hacer mañana, el sábado, cuando sea un programa, si así fuera necesario. Patreon, canal Transferencia y como siempre, seguimos.